muchísimas gracias a nuestros asistentes por estar acá, por acompañarnos una vez más a la jornada del arrendador. El día de hoy traemos un tema muy interesante para ustedes y con el boom que está pasando con la reforma tributaria, nosotros sabemos que es un tema de mucho interés para el sector inmobiliario, que es los aspectos fiscales y tributarios. Entonces, para eso nos está acompañando hoy una firma muy cercana al gremio, siempre nos han apoyado y han estado con nosotros. Ellos son Correa Merino Agudelo y nos van a acompañar entonces el día de hoy el doctor Sebastián Correa y el doctor Andrés Arbeláez, que son los expertos en la materia. Entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos por estar acá y muchísimas gracias a ustedes, doctores, por estar, por acompañarnos y por siempre ser un apoyo tan importante para el gremio. Alejandra, muchas gracias a ti por la introducción y muchas gracias a la Lonja, por supuesto, por esta invitación y por este espacio que nos abren el día de hoy. Para nosotros siempre es un gusto poder participar en estos espacios de formación y de discusión sobre temas de tanta trascendencia para los empresarios en la región. Como lo decía Alejandra, nosotros creemos que estamos en un momento coyuntural muy importante para comenzar a discutir sobre temas de planeación fiscal para el año 2021 por múltiples razones. La primera es que estamos todavía en abril y es un mes o una época del año muy propicia para comenzar los procesos de planeación fiscal. Todavía tenemos todo el año, pero además estamos en un año de recuperación económica. Nosotros en Correa Merino Agudelo somos unos convencidos que este año va a ser un año de recuperación económica. Las perspectivas para el segundo semestre con los procesos de reactivación a nivel mundial deberían ser mucho mejores de lo que hemos visto en los últimos 14 meses más o menos. Y el hecho de que estemos en un año de recuperación económica implica que muchas de las empresas, de los asistentes que nos acompañan el día de hoy, muy seguramente van a arrojar resultados positivos que nos va a abrir la puerta a escenarios de planeación fiscal, buscando siempre dentro de la legalidad y dentro de los límites que nos establecen las normas vigentes en el país, buscar que el pago de impuestos sea lo más eficiente posible. Y, por supuesto, la tercera razón por la cual nosotros consideramos que estamos en el momento propicio para hablar de planeación tributaria y de estrategias de ahorro fiscal es de cara a la reforma tributaria. No sabemos qué va a pasar, se trata de un tema particularmente complejo porque el gobierno presentó al Congreso de la República un proyecto de reforma particularmente ambicioso, con unas modificaciones en algunos aspectos estructurales. En otros se trata de una reforma más orientada al recaudo, pero aún así es una reforma bastante ambiciosa, bastante amplia, en un año preelectoral. Todos sabemos que para que este tipo de leyes pasen en el Congreso colombiano se requiere de alguna manera tener capacidad política para que efectivamente los congresistas la voten favorablemente, y desafortunadamente sin reelección hoy en día no estamos en un escenario muy favorable políticamente para que sea aprobada la reforma. Con 1000 discusiones ese será un espacio que muy seguramente tendremos más entrado el año, y cuando ya la discusión legislativa esté más avanzada, muy seguramente volveremos a reunirnos con ustedes para conversar del tema de la reforma. Pero el hecho de que estemos en el marco de una reforma tributaria y que hoy ya tengamos conocido un texto sobre la misma hace que sea muy pertinente que hablemos de beneficios tributarios. El objetivo fundamental de la mañana de hoy es presentarles a ustedes un catálogo de beneficios fiscales que hoy existen en la normativa colombiana y que por muchas razones o muchas veces, digamos, no se aplican en el ejercicio fiscal de las compañías, bien sea por desconocimiento de la norma, del contador, del asesor fiscal, etcétera,
por la hiperproducción normativa. Nosotros en materia tributaria es increíble, y los que son contadores aquí, especialistas en temas tributarios, o los que trabajamos con estos asuntos, me darán la razón en el sentido que permanentemente nosotros tenemos leyes, decretos reglamentarios, normas que no son esencialmente tributarios, pero que tienen efectos fiscales. Y obviamente los operadores tributarios en el país, contadores, revisores fiscales, asesores tributarios, directores financieros, muchas veces no alcanzamos a cubrir completamente la normativa que va expidiendo el gobierno, los distintos entes, y en esa medida muchas veces se nos quedan sin estudiar o sin revisar algunos beneficios fiscales que pueden ser aplicados en las empresas. La base de cualquier ejercicio de planeación fiscal parte de conocer estos beneficios. Yo no puedo sentarme a hacer un ejercicio de planeación fiscal en la compañía si yo no conozco las oportunidades de eficiencia fiscal que existen en la norma. Por lo tanto, esperamos que una vez terminemos la conferencia de hoy, ustedes se vayan por lo menos con inquietudes acerca de la existencia de algunos beneficios que pueden ser aprovechados por sus empresas y que van a ser la base de una planeación fiscal eficiente. Nosotros quedamos muy contentos si, por ejemplo, en algún momento ustedes terminando la conferencia dicen, venga, es que a lo mejor derivado del objeto social que nosotros realizamos en la compañía, nosotros podemos hacer una planeación por el lado de economía naranja. Vea qué tan interesante. Ahí el gremio que nos acompaña hoy fue, yo quiero utilizar la palabra bendecido de alguna manera con el tema de economía naranja, y ahorita que Andrés nos va a explicar con más detalle ese tema. Si bien la actividad constructora creemos nosotros que no está incluida, aunque hemos tenido discusiones muy interesantes con clientes al respecto, sí existen unas actividades conexas, complementarias y muy cercanas al gremio de la construcción que digamos, del cual hacen parte, o estas actividades hacen parte de las actividades de los afiliados a la lonja, que tienen que ver con temas de diseño, con temas de diseño arquitectónico, diseño estructural, etcétera, que a lo mejor en esas compañías que tienen un portafolio amplio, yo puedo empezar a pensar un tema de planeación fiscal a largo plazo a partir de las herramientas que nos trae, por ejemplo, la economía naranja o, por ejemplo, el tema del agro. No me voy a extender más en esta introducción, simplemente vamos a dividir entonces la exposición en dos grandes bloques. Va a comenzar Andrés Arbeláez con un bloque sobre regímenes especiales, donde vamos a hablar un poquito de economía naranja, los beneficios para el desarrollo del agro, recordarles a todos los presentes el tema de la SOMAC. El tema de la SOMAC es uno de los mayores beneficios fiscales que hemos tenido en la historia reciente del país, y los empresarios no lo están utilizando. Nosotros no nos vamos a cansar de insistir en la utilización de este beneficio, porque es desde el punto de vista fiscal, como les decía, quizá una de las mayores oportunidades que hemos tenido en los años recientes. Y posteriormente yo voy a concentrarme en el análisis de algunos descuentos tributarios que están presentes en la normativa, que nos parecen muy importantes recordarlos, volverlos a repasar con ustedes, y algunos beneficios tributarios que trajo la ley 2068, que digamos tienen toda la conexión y toda la pertinencia, porque esta fue una ley que se creó para fomentar la sostenibilidad, conservación, protección y aprovechamiento de destinos y atractivos turísticos, y en ese sentido hay unos temas que elegimos que creemos que es muy importante que conversemos la mañana de hoy. Entonces, sin más, le doy la palabra a Andrés para que comience con su exposición. Y de nuevo, muchas gracias a todos los asistentes. Bueno, buenos días para todos. Como Sebastián ahorita les comentó, nosotros vamos en esta primera parte, queremos hablarles de los incentivos tributarios relacionados con unos regímenes especiales. Entonces, el primero va a estar relacionado con la economía naranja, que vamos a ver que de esta economía naranja se desprenden dos incentivos tributarios que nos parecen muy importantes que ustedes tengan en cuenta.
Entonces, el primero es el relacionado con las rentas exentas. Entonces, ¿en qué consiste este incentivo tributario? Consiste en que las rentas que son provenientes, es decir, los ingresos que son provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico o de actividades y actividades creativas, van a tener una exención en el impuesto sobre la renta por un periodo de 7 años. Y lo que busca esta norma es que estas actividades, tanto tecnológicas como creativas, se promuevan, se genere cierta inversión, se generen empleos y también atraer pues como que inversionistas extranjeros al país que desarrollen pues este tipo de actividades que ahorita vamos a ver son taxativas y están establecidos en la ley 2010 que fue la última reforma tributaria. Ese incentivo tributario tuvo pues un decreto reglamentario donde se especificaron algunos asuntos pues como que relacionados con este tema, que es el decreto 286 del año 2020. Y tanto la ley 2010 en su artículo 91 como el decreto 286 traen unos requisitos que deben de cumplir estas sociedades para poder acceder al incentivo. Entonces, el primero es que las sociedades deben de constituirse e iniciar su actividad económica antes del 31 de diciembre del 2021. Acá nos parece muy importante hacerles una precisión porque si bien no estamos seguros qué va a pasar en este país desde el ámbito tributario por ese proyecto de reforma tributaria, uno de los artículos que incluye el borrador de la reforma que está en este momento en análisis es que ese incentivo tributario de la renta exenta se amplíe hasta el año 2022. Es decir, que las sociedades tengan un año más para calificarse en el incentivo tributario Economía Naranja, porque como les estábamos mencionando, inicialmente se pensó para que permitiera pues como que sociedades que se constituyeran hasta el 31 de diciembre del 2021 puedan acceder a ese incentivo. Otro tema adicional o un requisito adicional, las sociedades deben estar inscritas en el RUT en el momento de su constitución. Generalmente, pues una sociedad, cuando uno hace el trámite ante la Cámara de Comercio, debe registrarse ante la DIAN, pero pone la condición de que tenga la actividad económica la responsabilidad 05, que es la responsabilidad del régimen ordinario. Eso es muy importante porque entonces acá vemos que estas sociedades tienen que ser efectivamente sociedades, pues no pueden ser entidades sin ánimo de lucro y no podrían ser personas naturales. Otro requisito es que el domicilio principal esté en Colombia, por eso les decía, también es como una forma de traer inversión extranjera a Colombia y buscar que efectivamente se establezcan en el país. Las sociedades deben de tener un objeto social exclusivo. ¿Eso qué implica? Que tiene que estar directamente relacionado con las actividades económicas que ahorita les vamos a mencionar, que son las actividades económicas relacionadas con la tecnología y la creatividad. Acá pueden surgir como varias preguntas. Andrés, Sebastián, una sociedad que desarrolle dos de las actividades que se catalogan en la norma como economía naranja. Para nosotros, y como la DIAN se ha pronunciado, es que sí, una sociedad puede desarrollar, no sé, la actividad de edición de libros y también puede desarrollar actividades especializadas en diseños. Lo que busca esto es que efectivamente el objeto social esté encaminado y enmarcado en estas actividades como creativas o tecnológicas. Sin embargo, si una sociedad desarrolla, por ejemplo, la actividad económica de edición de libros, que ahorita vamos a ver que está incluido en todo el tema de economía naranja, pero desarrolla o incluye en su objeto social y en su RUT la actividad 7490, que es una actividad como general. El concepto de nosotros y la recomendación de nosotros es que no se cuente con esa actividad económica en el RUT y que únicamente se establezca que puede realizar actividades relacionadas con las actividades creativas y tecnológicas para evitar que en el proceso de calificación el Ministerio de Cultura le devuelva la calificación y le toque a la sociedad hacer una reforma del objeto social o una actualización pues como del RUT, porque en ese sentido la norma sí es clara al indicar que las actividades económicas deben de ser de carácter exclusivo relacionadas con la economía naranja. Un asunto adicional, estas sociedades deben tener un monto mínimo de empleos. El monto mínimo está en 3 trabajadores.
o escuchen bien, es trabajadores, no pueden ser contratistas. Por eso les decíamos ahorita que la norma busca también como generar o incentivar esta contratación pues como que de personas en el país. Y muy importante, los empleados no pueden ser administradores, es decir, no podría ser un miembro de junta directiva, no podría ser el representante legal y adicionalmente tienen que cumplir tienen que tener como relación con con la actividad económica que desarrolla la sociedad. Este tema es muy importante que lo tengan en cuenta porque en algunos de los procesos de calificación que hemos hecho en la firma, el Ministerio de Cultura nos devolvió una calificación, pues para que pudiéramos como que dar la aclaración, porque el cargo parecía muy administrativo. Entonces, claro, de hecho cumplíamos con el monto mínimo de empleos, con los 3. Y lo que hicieron ellos fue como, mire, este empleado es un cargo muy administrativo, por favor especifique cuáles son las funciones. Entonces, por eso nos parece muy importante que tengan en cuenta que los administradores no cuentan en el incentivo tributario. Pues como en el requisito para cumplir con las exigencias del requisito tributario. Algo muy importante, si las sociedades ya están constituidas antes de la expedición de la ley 2010, tienen que acreditar, además de la contratación de los empleados viejos, los que venían antes de la constitución de la sociedad y antes de la calificación del incentivo a la contratación, de nuevos empleados. Porque si bien la norma no lo establece de manera clara y definitiva, hay un manual del Ministerio de Cultura que señala que los empleados y la inversión, que ya se las voy a mencionar ahorita, tienen que realizarse después de que se emita el acto administrativo de conformidad. Es decir, el acto administrativo, es más, y más que después de que se emita el acto administrativo, es después de que queden firme ese acto administrativo. Es el acto administrativo en el que el Ministerio de Cultura dice, efectivamente, la sociedad XYZ SAS hace parte del incentivo tributario, se espera que se agote el recurso en caso de que tengamos que presentar recurso, o que pasen los días que se permiten, que generalmente son 10 días hábiles. En ese caso, queda en firme el acto administrativo y se podría realizar la contratación de los empleados y realizar la inversión. Ahora, en cuanto a la inversión, la norma es un poquito flexible, por así decirlo, y permite que se realice en un periodo de 3 años. Como sabemos, el incentivo es por 7 años, pero le dan a las sociedades que realicen la inversión durante los 3 primeros años. La inversión es relativamente baja, es de 4.400 VT, que para el año 2021 está en 36.308 pesos, entonces son como 160 millones de pesos aproximadamente de inversión. ¿Qué pasa si una sociedad ya presentó la calificación? Efectivamente, el Ministerio de Cultura aceptó a la sociedad en el incentivo tributario y llega al año número 3, lo termina y no cumple con la inversión. Se entiende que a partir de ese año número 3, la sociedad pierde este beneficio tributario y por lo tanto ya le tocaría tributar pues como una sociedad normal y pierde la renta exenta. Bueno, hago un paréntesis. Cuando hablamos de renta exenta es que por los primeros 7 años esta sociedad va a tributar en una tarifa igual a 0, mientras que una sociedad, pues el impuesto sobre la renta, mientras que una sociedad normal tributaría una tarifa del 32, 31, 30%, 33%, dependiendo pues como con la nueva reforma y las normas que apliquen en su momento. Bueno, y acá como que hago otro paréntesis que puede ser interesante para ustedes. La situación generalmente con las reformas tributarias, y consideramos que con esta también va a pasar lo mismo, aunque hay que esperar pues la norma definitiva, si efectivamente se expide pues como una reforma tributaria, es que las situaciones jurídicas consolidadas, en caso de que, no sé, decidan eliminar el incentivo tributario de economía naranja, que no creemos que sea el caso, porque como les mencionamos, antes lo están buscando extender un año más, es que las situaciones jurídicas que ya estén consolidadas se mantienen. Es decir, si la sociedad XYZ SAS ingresó hoy, en el año 2021, al incentivo tributario de economía naranja, esta sociedad va a gozar de su beneficio por los 7 años, según la norma que le aplicaba al momento en que presentó la calificación, que es algo importante pues como que tengan en cuenta. Y un tema relevante es que estas sociedades nunca van a poder tener ingresos brutos anuales superiores a 80.000 VT, que para este año son 2.900 millones de pesos aproximadamente. Pero este asunto no aplica para las sociedades cuyo objeto social esté relacionado
con la producción de comerciales de televisión, películas, anuncios, ese es el código de actividad económica 5911. A ese se les permiten tener ingresos superiores a este valor, pero le ponen un requisito adicional, es como, listo, si vos vas a tener ingresos brutos anuales superiores a esto, vos vas a tener que contratar más empleados que cualquier otra sociedad que vaya a estar calificada en el incentivo tributario. Entonces, cada 20.000 VTs que tengan de ingresos adicionales van a tener que contratar a una persona más. Y por último, estas sociedades van a tener que presentar su proyecto de calificación ante el Comité pues, como de Economía Naranja del Ministerio de Cultura, y eso es un trámite, uno se tiene que meter a la página, hay unas fechas específicas, como está la norma hoy, se supone que el próximo plazo es a mediados de este año y el último plazo es en octubre. Se presentan los proyectos de calificación, el Ministerio de Cultura los analiza, presenta observaciones que hay que presentar y emite el acto administrativo respectivo. Por la experiencia que hemos tenido en este tema, consideramos tanto este como el incentivo tributario del desarrollo del campo, que ahorita vamos a mencionar, son incentivos tributarios en los que los ministerios están como que de verdad como comprometidos como que a cumplir los términos, a expedir como, o sea, analizar las calificaciones y las solicitudes dentro del término pues como que legal establecido, y está como, están cumplidos, por así decirlo. De verdad, nosotros somos súper insistentes con este tema. Consideramos que las personas no son conscientes de lo relevante que puede ser. Obviamente es un incentivo tributario que tiene sus peros, que tiene sus cosas a analizar, ahí tiene unos requisitos, pero es una oportunidad muy interesante para las personas jurídicas o las personas naturales que se quieran formalizar, que realicen actividades creativas y tecnológicas para acceder al mismo, porque una renta exenta de 7 años es algo muy interesante, y con el plus, a diferencia de muchos requisitos tributarios o muchos incentivos tributarios, perdón, que existen, de hecho, como los que vamos a ver ahorita, acá ustedes ni siquiera tendrían que cumplir año a año con como un proceso de notificación ante el Ministerio de Cultura o ante la DIAN para decir como, hola, estoy cumpliendo con los requisitos. Acá lo único que exige la norma es como, hey, esté al día, y si en algún momento llega la DIAN a fiscalizarlo, tenga el comprobante de cumplimiento de los requisitos año a año. Entonces, de verdad, si ustedes realizan estas actividades, no lo duden, consulten con su abogado, porque creo que sí es muy importante que sea un abogado, ojalá sea Correa Merino Agudelo, acá hago la pauta publicitaria y los acompañaremos pues como que en este proceso, pero sí es muy importante que analicen pues como que esta oportunidad. Bueno, ahora, ¿qué actividades califican? Como les digo, son actividades que son taxativas, pero son como, pues, bastantes. Entonces está la fabricación de joyas, bisutería de artículos conexos, está la edición de libros, de programas de informática, están actividades de producción, postproducción y distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y comerciales de televisión, actividades relacionadas con la exhibición de estas películas cinematográficas, actividades de grabación de sonido, de programas de transmisión del servicio de radiodifusión, actividades especializadas en diseño, que consideramos que por este lado ciertas actividades como constructoras se pueden meter, actividades de fotografía, de creación literaria, de creación musical, de creación teatral, audiovisual, las artes plásticas. También están las actividades relacionadas con el turismo, un tema súper importante, relacionadas con el turismo, con los espectáculos en vivo y actividades relacionadas también como con deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre. Estas actividades de turismo y las actividades de turismo cultural y las actividades de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre, como son tan generales y no están relacionadas con una actividad económica o con un chivo específico, el decreto 286 lo reglamenta, porque claro, pues en actividades relacionadas con el deporte pues, podría caber como cualquier cosa. Entonces, de hecho, y ponen un requisito adicional en estas del deporte, y es que el Ministerio bueno, la entidad respectiva en Colombia relacionada con el deporte tiene que emitir como una aprobación como efectivamente esta actividad económica concuerda con las descripciones del decreto 286. Entonces, importante pues como que lo tengan en cuenta y presente. Ahora, vamos a otro incentivo tributario que pocas personas conocen y que también nos parece muy relevante tanto para las personas que pueden desarrollan proyectos creativos,
porque tienen un incentivo, si bien no es tributario, tienen como algo que las puede motivar a calificarse como proyecto creativo, y también tienen un incentivo tributario para las personas que realizan donaciones e inversiones en esos proyectos. Ya vamos a ver pues como que la diferenciación entre uno y otro. Entonces, muy importante, este incentivo tributario se regula o lo permite, o hay luces de él en la ley 1955 del 2019, que ese es el Plan Nacional de Desarrollo. Y se emitió el año pasado un decreto reglamentario que es el 697 del 2020. Entonces, ahorita les decía que acá hay como dos partes importantes. Les voy a hablar primero de la parte que no tiene incentivo tributario, pero para que estén como ubicados. Se establece que el Ministerio de Cultura puede tener unos proyectos que se cataloguen como proyectos creativos. Estos proyectos generalmente están relacionados con estas actividades económicas que les mencioné arriba. Ahorita vamos a ver cómo qué proyectos se podrían calificar. Y lo que busca es que estos proyectos realicen un proceso de calificación. Esto es ante una entidad creada por el Ministerio de Cultura, que es el COCREA, porque abren unas convocatorias que es hasta el 31 de diciembre del año 2021 por ahora, porque permite como que anualmente se abra una nueva convocatoria. Hay que esperar qué pasa para el próximo año. Entonces, se abre la convocatoria, se califica el proyecto que tiene que cumplir con unas características y con unos requisitos especiales. Se emite un acto administrativo diciendo que el proyecto efectivamente es creativo, donde se establecen unos montos, como miren, la inversión que usted puede recibir o la donación que usted puede recibir corresponde a tanto, venga, consigamos un inversionista o traiga el inversionista como que usted conoce. Entonces digo que para ellos hay un incentivo, o más que un incentivo, hay un beneficio, porque lo que busca es que le realicen. Yo, Andrés Arbeláez, persona natural, tengo un proyecto relacionado con economía naranja, no sé, un proyecto teatral. Entonces, lo que pasa es que yo, Andrés Arbeláez, si cumplo con los requisitos, puedo ir ante el Ministerio de Cultura o COCREA, hacer todo el proceso de calificación, y con eso me van a ayudar que yo, que no tengo plata en este momento, pueda conseguir inversionistas o donantes que crean en mí y que inviertan en mi proyecto. Entonces, miren que acá hay un beneficio para la persona que realiza esas actividades de economía naranja, porque va a poder contar con la plata que le hacía falta para poder desarrollar pues como que su proyecto, obviamente cumpliendo con unos requisitos establecidos pues como por el gobierno nacional. Entonces, después de esa introducción relacionada con este proyecto creativo, acá vamos a hablar del incentivo tributario, y es que las personas que realicen la inversión o la donación a estos proyectos creativos, ¿qué van a tener? Van a tener una deducción del 165% del valor real de la inversión o de la donación. ¿Cuándo? En el año grabable en el que efectivamente la hayan realizado. Como les decía ahorita, ¿cuál es el objetivo de estos proyectos? Que los proyectos de economía creativa puedan recibir recursos para para tener liquidez, pues como para desarrollarse. Voy a buscar acá, yo tenía por acá un documentico, bueno, para que es importante que lo tengan en cuenta. Imagínense, para el año 2021, los proyectos requieren una inversión de un valor mínimo, o sea, también lo que les decía ahorita, año a año se emite como que las condiciones como para la calificación de esos proyectos creativos, y para el año 2021 se estableció que un monto mínimo de inversión, o sea, proyectos que requieren un monto mínimo de inversión de 31 millones de pesos, 31, 32, y un monto máximo de 60 mil millones de pesos. Entonces creemos que hay un rango muy grande de proyectos que podrían pues como que calificarse en este como proyecto creativo para poder gozar de este incentivo tributario. Ahora, vamos a hablar de los requisitos para poder contar con el incentivo. Bueno, eso era un poquito lo que les mencionaba ahorita. Bueno, importante, solamente el 70% de estos proyectos pueden ser como cubiertos por donaciones e inversiones. Pues digo solamente, pero creemos que es un monto muy elevado realmente. Y es el Consejo Nacional de Economía Naranja el que emite como que esas condiciones año tras año. Y esto es por regulación pues de la ley 1955. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los requisitos. Entonces, para estamos hablando de la segunda parte que les mencioné ahorita, es decir, yo inversionista, yo donante, para que yo me pueda llevar esta deducción del 165%, tengo que cumplir con las siguientes condiciones. Primero, que esta donación, esta inversión,
se realice a proyectos de economía creativa. Proyectos de economía creativa no es como que, tengo a mi mejor amigo que está desarrollando el proyecto, no está calificado y venga yo le doy la donación y me voy a llevar la deducción. No, son los proyectos que cumplan con todos los requisitos para catalogarse como economía creativa, para que lo tengan por favor muy en cuenta. Otro tema importante, las donaciones y las inversiones deben ser exclusivamente en dinero. No es como, mira, yo te tengo la cámara para grabar o yo te tengo el inmueble para que puedas desarrollar tu proyecto. No, tienen que ser plata, dinero, cash. Las inversiones deben ser manejadas en principio en un encargo fiduciario. Es decir, yo, Andrés Arbeláez, le doy la donación a Sebastián Correa para que desarrolle su proyecto. En principio, ese dinero debe ser manejado en un encargo fiduciario. Nosotros consideramos que esto es como para poder tener como cierto control y porque lo que se busca es que efectivamente se financien este tipo de proyectos, no que se destine este dinero para otras cosas. Sin embargo, les digo que en principio, porque la norma trae una excepción, y es que los proyectos que no superen los 90 millones de pesos, que son 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, acá no hablamos de VT, sino de salarios mínimos legales mensuales vigentes, pueden manejar el dinero en cuentas y no, o sea, no en un encargo fiduciario, en un patrimonio autónomo y en cuentas pues como que sean exclusivas para el proyecto y tienen que demostrar que efectivamente canalicen sus recursos para el proyecto de economía creativa. Entonces, en estos casos no se necesitaría pues como que la presencia de una entidad fiduciaria. Lo mismo cuando yo estoy desarrollando proyectos, pues cuando las micro, pequeñas o medianas empresas están desarrollando pues como que proyectos propios. Y ahora, muy importante, hay un grupo de actividades que si bien se consideran de economía creativa, no entran en el beneficio tributario y son los proyectos cinematográficos nacionales, porque a ellos les aplica pues como que otro incentivo que se regula en la ley pues como del cine. Ahora, ustedes dirán, bueno, entonces yo realizo la inversión y ¿qué? Pues la DIAN, ¿cómo va a saber que efectivamente yo lo realicé? Acá lo que pasa es que ese incentivo tributario está amparado por un certificado de inversión o donación en proyectos de economía creativa. Y es algo muy, muy, muy interesante y muy particular, porque es que estos certificados tienen como que ciertas particularidades. Primero, ¿quién los va a emitir? El Ministerio de Cultura, ¿cierto? ¿Cuándo lo debe emitir? Lo puede emitir. Si yo realicé la inversión este año, tiene un plazo máximo para emitir ese certificado de inversión, claro, porque es que yo me puedo llevar la deducción del año 2021 en mi declaración de renta del año 2022. ¿Cuándo lo puede emitir? Dentro del mes siguiente a la fecha en que finalice el año fiscal en el que se realizó la inversión, es decir, hasta el 31 de enero del año siguiente. Que en los títulos pueden tener una información como general, pues como un título valor normal, la identificación del proyecto, de las partes, la fecha de aprobación del proyecto, la fecha en la que se realizó la inversión, el monto de la inversión, porque dependiendo de eso es que se calcula pues como la deducción. Y además, el Ministerio de Cultura, claro, entonces sí, emite el título y ¿qué? Trimestralmente va a informar a la DIAN sobre los certificados que esté emitiendo para que la DIAN, cuando llegue Andrés Arbeláez, persona natural, inversionista en un proyecto creativo, entienda por qué se está llevando una deducción del 165%. Y un tema muy importante, estos certificados pueden ser negociables. Estos certificados son pues como para poderlos transferir se tienen que endosar, pero pueden ser negociables, es decir, son títulos valores pues como que a la orden. Y además tiene una vigencia máxima de 2 años, que es también importante pues como que lo tengan en cuenta, porque estos títulos pueden ser fraccionados. Entonces, por ejemplo, yo me llevé la deducción en el año 2000, yo hice la donación en el año 2021, me llevé parte de la deducción en el año 2022. Yo puedo negociar, o sea, endosarle ese certificado a Sebastián Correa y Sebastián Correa se podría llevar la deducción como que el valor pues como que restante correspondiente a la donación que se pueda deducir en el año pues en el año 2022 por el año 2021. Entonces miren que tiene una vigencia pues como que de dos años. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a ese incentivo tributario? Entonces pueden acceder 2 grandes grupos. Primero, los contribuyentes que sean personas naturales o jurídicas, ya sean públicas o privadas, que hagan inversiones o donaciones a proyectos de economía creativa, que tengan pues como titulares de las personas pues que efectivamente tengan como, sean de carácter cultural, creativo, social. Que es muy relevante que tengan en cuenta.
como pueden ver, a este incentivo tributario también pueden acceder las personas naturales, lo que no pasa con el incentivo tributario de la renta exenta. Acá una persona natural, por eso he insistido tanto en lo de Andrés Arbeláez realiza una donación, porque es que acá estoy siendo yo como persona natural y yo puedo llevarme este beneficio tributario incluso sin tener una sociedad pues como constituida. Y el otro grupo son las micro, pequeñas y medianas empresas, no entran las grandes y las medianas hasta un tope, porque sabemos que las normas establecen como que unos topes para las micro, pequeñas y medianas, cuyo objeto social sea de carácter cultural, social o creativo, que tengan inversiones en proyectos propios. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué campos están amparados? Como se los mencionábamos ahorita, las industrias creativas en los sectores editoriales, audiovisuales, fonográficos, de artes visuales, de artes escénicas y espectáculos, turismo y patrimonio cultural, educación artística y cultural, diseño, publicidad, contenidos multimedia, software de contenidos, servicios audiovisuales interactivos, moda, agencias de noticias. O sea, hay un margen demasiado amplio para que las personas puedan calificarse como proyectos creativos, porque es que en general, como se los mencionamos acá en esta presentación, busca es que puedan acceder los sectores que como que mezclen esa creación, producción, comercialización de bienes que estén basados en contenidos más como intangibles, que sean ya sea de carácter cultural o aquellos pues como que generen protección en el marco de los derechos de autor. También están los planes especiales de salvaguardia de manifestaciones culturales incorporados pues como que a listas representativas del patrimonio cultural inmaterial que están establecidos en la ley 1188 del 2008. Y por último, la infraestructura de espectáculos públicos de artes escénicas. También un incentivo tributario interesante que según la práctica, de hecho muchos abogados, incluso tributaristas, ni siquiera tienen conocimiento profundo sobre este beneficio tributario, y de verdad nos parece muy interesante. Además, que es un incentivo que busca, valga la redundancia, beneficiar o incentivar a estos proyectos creativos que a veces se ven como tan duros para poderse financiar y todo. Te vas a poder llevar una deducción, un incentivo tributario muy interesante del 165% con estas condiciones de los certificados. De verdad, vale la pena pues como que analicen si de pronto están pensando en realizar algún tipo de inversión en un proyecto creativo, que sean uno que esté calificado efectivamente por el Ministerio de Cultura. Ahora vamos a un incentivo tributario que es muy interesante también, que también se creó en la ley 2010 del 2019, y es el incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano. Entonces, ese incentivo tributario, como les decía, se crea en la ley 2010 del 2019. Bueno, realmente fue en la 1943, pero ya sabemos qué pasó con esa reforma fallida. Está consagrado en este momento en el Estatuto Tributario, en el 235-2, y está reglamentado en el decreto 849 del 2020. Este incentivo tributario particularmente, además de interesante, es tan amplio, es como tan, uno no sabe ni siquiera qué esperar, pues como uno lee las normas y uno dice como, ¿es en serio? Pues, ¿qué estás pretendiendo con esto? ¿Por qué no lo regulaste más profundo? Pero bueno, vamos a ver entonces en qué consiste ese incentivo. Entonces, si bien el de economía naranja, acá les voy a hacer voy a estar como que comparándolos en algunas oportunidades para que vean pues como que las diferencias entre uno y otro. Pues además de las actividades, tienen ciertas diferencias en el cumplimiento de requisitos, en el beneficio tributario pues como que representa. Entonces, acá ¿en qué consiste? Las rentas o los ingresos provenientes de inversiones que incrementen la productividad del sector agropecuario en Colombia se van a considerar exentos. ¿Por cuánto? Por un periodo de 10 años. Economía naranja eran 7 años. ¿Qué busca ese incentivo tributario? Muy sencillo, incrementar el desarrollo del campo colombiano. También hay unas actividades económicas específicas que ahorita se les voy a mencionar. De hecho, acá no está tan relacionado con el código de la actividad económica, sino que está más relacionado con, ¿cómo lo decimos? Como el tipo, como el género de la actividad, que ahorita les voy a mencionar cuáles actividades podrían pues como que acceder, pero pueden acceder muchísimas sociedades. Primero, también tienen que ser sociedades y deben constituirse a partir de la entrada en vigencia de la ley 1943 del 2018, es decir, el 28 de diciembre del 2018, e iniciar su actividad económica, acá ya no es hasta el 2021, sino
antes del 31 de diciembre del 2022. Es decir, se tiene hasta el próximo año para calificar en ese incentivo tributario. También tiene que estar inscrita en el RUT como contribuyente del régimen ordinario, es decir, tiene que tener la responsabilidad 05. Y un tema muy importante, acá no habla la norma de tener objeto social exclusivo, sino que lo que tiene que tener es un objeto social que desarrolle alguna de las actividades que incrementen la productividad del sector agropecuario, que ahorita se las vamos a mencionar. Hemos tenido algunas particularidades con unos clientes que quieren acceder al incentivo tributario, porque como pueden ver, en este incentivo la norma no obliga a que las sociedades tengan un objeto social exclusivo. Entonces nosotros nos hemos preguntado, una sociedad que desarrolle, por ejemplo, una actividad relacionada con ganadería, puede tener la actividad económica 7490, la que les mencionaba ahorita, en el RUT, puede tener eso en el objeto social. Pues el concepto de nosotros es que sí se podría hacer eso, porque es que la norma no establece el objeto social exclusivo, y de hecho hay pronunciamientos de la DIAN donde lo permiten. Obviamente la sociedad solamente va a tener el beneficio tributario de renta exenta de 10 años por los ingresos que provengan de esa actividad económica que desarrolle el campo colombiano. Pero acá se pone mejor la situación, y acá hemos tenido situaciones con el Ministerio de Agricultura, porque acá ya la entidad que lo regula es el Ministerio de Agricultura. Y es, ¿qué pasa si yo tengo una sociedad que desarrolla dos tipos de actividades que incrementan la productividad del sector agropecuario? ¿Puedo acceder por las dos al incentivo tributario o solamente podría ser por una? La norma no es clara, y yo no sé si aquí hay trabajadores de la DIAN o del Ministerio de Agricultura, esperemos que no, pero para ellos tampoco es claro, porque hicimos la pregunta y nos respondieron como le hace la norma. Como, bueno, pues en la norma no está claro, pero está bien. Entonces, la conclusión a la que llegamos en Correa Merino Abuelo es que sí, si en economía naranja se permite que obliga que sea objeto social exclusivo, ¿por qué no en el incentivo tributario del desarrollo del campo colombiano? Entonces, la conclusión de nosotros es que si tenemos un cliente que desarrolla actividades de ganadería y también siembra mangos, por las dos actividades económicas, porque las dos incrementan la productividad del campo y se permiten dentro de las actividades económicas que regulan el incentivo, por las dos actividades se podría acceder a la renta exenta. Esperemos pues como que no tengamos que iniciar una discusión jurídica ahí con el Ministerio de Agricultura, con alguna de las sociedades que a la que les estamos realizando esta calificación. Además, como en economía naranja, también se tiene que acreditar la contratación directa a través de contrato laboral de un número de empleados que tienen que tener vocación de permanencia. Eso aplica para los dos incentivos. Tienen que tener vocación de permanencia y además deben desarrollar funciones relacionadas directamente con las actividades, en este caso, que incrementan la productividad del sector agropecuario. El monto mínimo de los empleados es igual, es de 3. Y se va a definir teniendo en cuenta pues como que los ingresos brutos anuales de estas sociedades. Un tema también que me faltó mencionarles pues en economía naranja, acá lo que se mira es como que si XYZ SAS tuvo tantos ingresos, va a tener que contratar tantos empleados. Entonces, siempre hay que estar pendiente como que año a año, si he tenido tantos ingresos, estos son los empleados que tengo que tener, y en el año, no es que yo todo el año, todos los meses tengan que tener los 4 empleados que según mis ingresos tengo que tener, no, sino que al final el promedio me tiene que dar que yo tuve vinculado efectivamente en mi sociedad a 4 empleados. La norma trae también unas condiciones como cuando los empleados vienen como que de una sociedad que está vinculada o que vienen de una sociedad pues como que tiene como cierta incidencia en la sociedad que se constituye, pero no vamos a entrar pues como que en este detalle porque eso ya es algo muy específico como del incentivo y ahí debería que realizar pues como que el análisis caso a caso. Importante, acá sí se tiene que acreditar la vocación de permanencia y como vamos a ver hay que remitir al Ministerio de Agricultura año tras año antes del 15 de abril de todos los años, un informe detallado en el que se especifique que efectivamente se está cumpliendo con todos los requisitos. Además, hay que cumplir con un monto mínimo de inversión en propiedad, planta y equipo, los cuales en ningún caso pueden ser inferior a 1.500 VT. Para el año 2021 son 54, 50, son como 54.500.000 aproximadamente.
Pero como acá la renta exenta es de 10 años, acá lo que se permite es que la inversión se realice dentro de los 6 primeros periodos gradables. Lo mismo, si en el periodo 6 no se ha realizado la inversión, que la verdad vemos que incluso es más bajita que el incentivo tributario de economía naranja de la renta exenta, a partir del 6º año la sociedad perdería el incentivo tributario. Muy importante que tengan en cuenta, lo pierde a partir del año 6, no quiere decir que lo pierda de manera retroactiva desde el año 1 y le toque pagar pues como que el impuesto, no, porque si año a año trataste de cumplir con los requisitos y si te dieron 6 años y no cumpliste, nada, la cosa es que a partir del 6º lo perdés, pero no es que para atrás se pierda pues como que el incentivo tributario. Bueno, acá quiero hacer una aclaración. En este incentivo tributario realmente se puede desde 1 hasta X cantidad de empleados. Acá no hay un monto mínimo de empleados. Acá puede ser 1 a 50, 48, 18 y depende es de los ingresos brutos pues como que tenga la sociedad año tras año. Entonces, y por último, hay que presentar el proyecto de inversión ante la entidad, pues como respectiva en el Ministerio de Agricultura, que son las direcciones de cadenas agrícolas y forestales y pecuarias, pesqueras. Bueno, es ante esta entidad que está establecida en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, hay que entregar pues como que el proyecto en el que se especifique la implementación técnica, justificando la viabilidad financiera y la conveniencia económica, la propuesta de generación de empleo e inversión en propiedad, planta de equipo, bueno, y activos biológicos productivos para que la entidad emita el acto administrativo pues como que respectivo. Un tema súper importante es que acá no hay como plazos para poder calificarse en el incentivo tributario. Acá lo único que dice la norma es que se tiene que acceder antes del 14 de octubre del año 2022 para la aprobación del proyecto. Es decir, la sociedad XYZ lo puede presentar hoy, lo puede presentar en un año o lo puede presentar en septiembre del 2022. Lo importante es que sea antes del 14 de octubre del año 2022, porque el acto administrativo de conformidad sí se debe emitir antes del 31 de diciembre del 2022, bueno, con la regulación que tenemos hasta el momento. Nosotros no vimos ningún tema relacionado con ese incentivo tributario en el borrador de reforma tributaria, pero no sabemos cómo vaya a salir el texto definitivo, si efectivamente pues sale. Y en la práctica, calificar ese incentivo tributario es un poquito más complejo porque se ponen más requisitos. De verdad, el informe de inversión o el proyecto de inversión que hay que presentar al Ministerio de Agricultura es muy detallado. Tiene análisis ambientales, análisis de suelos, análisis jurídicos. Entonces es un trabajo muy juicioso el que tienen que realizar las sociedades para poder calificar en ese incentivo tributario. Y nosotros consideramos que es porque en muchas oportunidades esos incentivos tributarios desarrollados con el campo o el campo ha sido muy abusado pues en un país como Colombia. Entonces consideramos que esa es la razón de ser. Y por último, pero no menos importante, es que la sociedad debe emitir antes del 30 de abril de cada año antes del 30 de abril de cada año un informe detallando las actividades realizadas durante el año anterior en la ejecución del proyecto de inversión. Entonces, este informe debe tener las actividades ejecutadas, los logros obtenidos, el reporte de los procedimientos realizados para cumplir con los estudios, pues como que aprobados para la ejecución del proyecto. Se hace un seguimiento del cronograma de actividades propuesto, porque se supone que el Ministerio de Cultura tiene que indicar en el acto administrativo de conformidad el cronograma, pues como que de actividades y debe estar aprobado y se entiende que esa es la aprobación. Un reporte técnico del bien agropecuario o el proceso de producción que realice la sociedad. Los estados financieros donde se denote como que la sociedad lleva contabilidad independiente de los ingresos generados por el aprovechamiento de la actividad desarrollada por el proyecto y cualquier actividad diferente. Además, la constancia de generación de empleos. Entonces, lo que les mencionábamos ahorita, en este incentivo tributario, pues el acto administrativo de conformidad debe emitirse, como tenemos hoy la norma, antes del 31 de diciembre del año 2022. Ahora, ¿qué actividades pueden calificar? Como les decíamos ahorita, son actividades muy generales. Acá no hay códigos de actividades económicas específicos. Entonces, está las actividades de agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexos. Está la silvicultura y la extracción de madera, está la pesca y la acuicultura, está la elaboración de productos alimenticios y la elaboración de bebidas,
acá lo que hace la norma es remitirse a unas partes específicas de la resolución en la que constan los códigos de actividades económicas que pueden desarrollarse pues como en Colombia. Entonces, lo que uno tiene que hacer es como que, ve, Andrés, es que yo realizo una actividad ganadera, entonces hay que identificar cuál es la actividad ganadera que vos estás realizando para validar si efectivamente se encuentra dentro de las actividades económicas que se enmarcan en el título de agricultura, ganadería, caza y actividades pues como conexas. Bueno, ahora vamos a hablar del régimen CESI. Este régimen, junto con SOMAC, son regímenes, que no fueron creados, bueno, el CESE sí, SOMAC es más viejito. El régimen CESE fue creado no en una ley tributaria, pues en una reforma tributaria, sino con el Plan Nacional de Desarrollo, que fue la ley 1955 del 2019, la misma que regula el incentivo tributario de economía naranja, el segundo, el de la deducción que les mencioné. Y esta está reglamentada se hace una modificación en la ley 2010, en el artículo 147, y se reglamenta en dos decretos, el 2112 del 2019 y el decreto 1606 del 2020. Entonces vamos a ver en qué consiste en qué consiste este incentivo tributario. Entonces, este es un régimen especial. Acá ya no se habla de renta exenta, sino que es una tarifa de renta diferencial y proporcional. Y es un régimen especial en materia tributaria para los departamentos. Entonces acá ya empiezan a ver los sectores, ya no las actividades que desarrollan, sino los sectores en los que se desarrollan las actividades. En los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. Y en las ciudades capitales de Armenia y Quindío. Cuando se expidió la norma hacía referencia, a sociedades capitales en las que, dije Quindío, pero expidió, en las ciudades capitales en las que el desempleo fuera superior al 14% en los 5 años anteriores a la expedición de la ley 1955. Claro, después cuando se reglamentó el incentivo tributario, el régimen CESE, en los decretos 2112 y 1606, ya se ratificó que las sociedades capitales que cumplían con esta condición eran Armenia y Quibdó, para que lo tengamos en cuenta. ¿Y cuál es el incentivo tributario en este caso? Entonces consiste en que la tarifa del impuesto sobre la renta, acá estamos hablando beneficios tributarios relacionados con el impuesto sobre la renta, aplicable a los beneficiarios de la CESE, será del 0% durante los primeros 5 años, contados a partir del año 2020, es decir, del año pasado, y el 50% de la tarifa general en los siguientes 5 años. Acá es un incentivo tributario por 10 años en total, para que lo tengamos pues como presente. Además, cuando se efectúen pagos o abonos en cuenta a un beneficiario de una CESE, la tarifa de retención a título del impuesto sobre la renta y de autorretención también se va a calcular de manera proporcional al porcentaje de la tarifa del impuesto sobre la renta, es decir, por los primeros 5 años va a ser 0, por los 5 años siguientes va a ser del 50% de la tarifa general. Importante, ¿esto desde cuándo se empezó a aplicar? Si bien se reguló desde el año 2019 a partir del año 2020. Entonces, sigamos. Esto, al igual pues como que todos los requisitos tributarios que se consagran en la normativa pues como que vigente, tiene unos requisitos generales pues como para acceder. Entonces, primero, hay un término para que las sociedades puedan acceder a ese incentivo, y es que, primero, sean sociedades comerciales, se constituyan dentro de los 3 años siguientes a la entrada en vigencia de la ley 1955 del 2019, y es decir, tiene un término a partir del 25 de mayo del 2019 y finaliza el 24 de mayo del 2022. Entonces, miren que las sociedades se deben constituir hasta el próximo año y no podían ser sociedades que ya vinieran constituidas de antes. Al menos en este primer campo. Pero también puede ser las sociedades que venían constituidas antes como sociedades comerciales normal, pero dentro de este mismo término, es decir, dentro del término de los 3 años, digan, hey, señora Diane, yo quiero acceder a ese régimen CESE, entonces voy a cumplir con todos los requisitos. Entonces miren que a diferencia de los otros incentivos tributarios, al menos el incentivo tributario para el desarrollo del campo colombiano, en las CESEs permiten que estén las sociedades que se constituyan nuevas en este término de vigencia o las sociedades que venían viejas, pero mucho cuidado porque tienen que pedir la calificación dentro de estos 3 años, si no, no podría gozar pues como que del régimen CESE. Tema adicional, el domicilio principal
ya no es Colombia, sino que tienen que ser el de las CESE, es decir, en los departamentos de La Guajira, Norte Santander, Arauca o en Quibdó y Armenia, para que lo tengamos en cuenta. Entonces ya no hablan de actividad exclusiva, sino de domicilio principal en esa zona. Y ahorita vamos a ver que eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque en caso de que la sociedad salga de alguno de los lugares que se catalogan como CESE, se perdería el incentivo tributario. Y además, la actividad económica principal de la sociedad, es decir, aquella que genera más del 50% de los ingresos fiscales percibidos por el contribuyente, debe desarrollarse debe consistir en actividades industriales, agropecuarias, comerciales, turísticas o de salud, y además deben desarrollarse en el domicilio pues, principal, que es en la zona CESE, ¿cierto? Sin embargo, eso no quiere decir que las sociedades no puedan como vender pues, sus productos fuera de la CESE o incluso exportar, porque eso sí lo permite la norma. La cosa es que la actividad económica principal, el objeto social de la sociedad, estén los dos en el CESE. Acá un tema adicional, deben demostrar, también está relacionado con el empleo, un aumento del 15% del empleo directo generado, y tienen que tomar como promedio el número de trabajadores vinculados durante los últimos 2 años grabables al periodo fiscal, pues en el que inicia esa tarifa diferencial del impuesto sobre la renta. Y en ningún caso, acá también trae una regulación, un monto mínimo, puede ser inferior a 2 empleados. Entonces tiene que generar 2 empleos directos. Además, la norma trae pues como que una excepción para las sociedades que venían constituidas, que se constituyen, perdón, durante ese término, porque pues no tienen como acreditar esa contratación de los empleados durante los últimos 2 años, porque son sociedades recién constituidas. Bueno, ahora vamos al siguiente requisito, que es durante los 10 años siguientes al beneficio CESE, tienen que enviar, acá hay también una carga adicional, acá ya es antes del 30 de marzo del año grabable siguiente, a la DIAN, concretamente a la División de Fiscalización, unos documentos pues como que relacionados con el incentivo, que es una declaración juramentada ante un notario en el que conste que se encuentra físicamente en el territorio CESE y que aplica dicho régimen, el certificado de existencia y representación legal y una certificación firmada por el representante legal y el revisor fiscal o el contador de la sociedad, donde conste el cálculo de aumento del empleo directo generado, el total de empleos directos que tiene la sociedad en el periodo gravable específico, que mantiene el empleo directo generado durante todo el año gravable y que toda la actividad económica se desarrolla de conformidad pues, como con lo que les mencionamos anteriormente. Acá llamamos la atención de un tema súper importante, y es que miren que acá lo que está buscando la norma es proteger, o sea, que efectivamente se generen como empleos en estas zonas CESES y que efectivamente se generen ingresos en estas zonas CESES que han sido tan afectadas, pues como en algunos casos pueden ser por razones del conflicto armado, de ubicación geográfica. Entonces lo que busca es como, hey, vengan a estas zonas, se pueden constituir acá, desarrollen su objeto social acá, tengan algunas de las actividades económicas que les mencioné ahorita, pues esas industriales, de salud, turísticas, que vemos que son muy, muy, muy amplias, y además contrate empleados acá para que usted pueda acceder a ese incentivo tributario tan interesante que le va a durar por un periodo de 10 años. Eso sí, con la carga de que cada año le va a tocar notificarle a la DIAN sobre el cumplimiento pues como de los requisitos. Y esto es algo muy común, por eso es que ahorita les mencionábamos cuando hablábamos del incentivo tributario de economía naranja, como, hey, acá es muy chévere porque miren que no tienen que cumplir año tras año con esa notificación a ninguna entidad, solamente cumpla y guarde los comprobantes. En este caso sí tendría que mandar pues como que la documentación. Y además, para poder acceder al incentivo, se tiene que inscribirse en el RUT y además debe tener actualizada en la columna de estado actual, que es la 89, que es contribuyente CESE. Importante, pues como para que lo tengan en cuenta, este incentivo tributario no aplica para las actividades portuaria o de explotación y exploración de minerales o hidrocarburos. Lo cual es relevante y trae unos asuntos especiales cuando vengan las sociedades como el proceso de fusión, escisión, trae pues como que unas condiciones para que las tengan pues como en cuenta, y eso es para que no abusen pues como de los incentivos tributarios. Bueno, y por último, ¿en qué caso no aplica? Esto vamos a ver que es muy parecido al régimen SOMAC. Entonces,
cuando las sociedades cambien su domicilio principal a un municipio que no haya sido catalogado como cese. Es decir, si yo estoy en Norte de Santander y cambio mi domicilio social para La Guajira, mi domicilio social para La Guajira, listo, puedes continuar en el cese. Pero si vos estás en La Guajira y cambias tu domicilio social para Medellín, perdiste el régimen cese. Cuando las sociedades desarrollen la actividad económica principal o secundaria en una forma diferente a la que les mencioné ahorita. Es decir, que no, la mayoría de ingresos no provenga de las actividades pues, agropecuarias, industriales, comerciales, turísticas y se realice en un lugar diferente a la CESE. Cuando las sociedades incumplan con el requisito de generar empleo y mantener pues como que el empleo durante todos los años del incentivo tributario, o cuando las sociedades pues desarrollen actos que se consideren abuso en materia tributaria. Ahora vamos al último régimen, que es el régimen SOMAC. Este régimen se reguló en la ley 1819 del 2016 y se reglamentó en el decreto 1650 del 2017. Este es un régimen también que implica una tarifa diferencial y proporcional, no es una renta exenta. Entonces, ¿quiénes pueden acceder? Las sociedades, consiste en un conjunto de municipios que se consideran como afectados por el conflicto armado. Y en esa jurisdicción se va a aplicar un beneficio tributario consistente en una tarifa, pues, proporcional, ¿cierto? Entonces, la tarifa proporcional del impuesto sobre la renta de las sociedades que sean micro y pequeñas empresas, les voy a mostrar acá el cuadrito. Micro, pequeña, es un beneficio que aplica para las micro, las pequeñas y las medianas empresas. Acá es muy importante que tengan esta definición de empresa en cuenta porque es una definición de empresa diferente a la establecida en la normativa pues vigente y de hecho esto lo trae las normas y se mire, para efectos del régimen SOMAC se entienden como micro, pequeña y mediana empresa estas sociedades y está vinculado con los activos totales que tengan y empiezan a jugar entre esto y esto es micro, entre esto y esto es micro y acá les ponemos pues en la presentación los valores para el año 2021. Y ahora, como les estaba mencionando ahorita, ¿en qué consiste este beneficio tributario? Y es, el incentivo consiste en que la tarifa del impuesto sobre la renta de las sociedades que sean micro y pequeñas, que inicien su actividad económica en la SOMAC, será por los años del 2017 al 2021 del 0%, ¿cierto? Del año 2022 al 2024 del 25% de la tarifa general. Por los años 2025 a 2027 del 50% de la tarifa general y a partir del año 2028 van a tributar a la tarifa pues como general. Entonces vean que ese incentivo tributario también es un incentivo tributario por 10 años, pero si ustedes se constituyen apenas en el 2021, entonces van a gozar es como con el beneficio tributario, no por los 10 años a partir del 2021, sino como que se les aplica la tarifa establecida para ese momento. Ahora, eso es para las micro y las pequeñas empresas. La tarifa del impuesto sobre la renta para las sociedades que sean medianas y grandes empresas que inicien su actividad económica en la SOMAC será, acá es diferente, por los años 2017 a 2021, es decir, hasta este año del 50% de la tarifa general. Y del 2022 al 2027, el 75% de la tarifa general. Y a partir del 2028 va a ser la tarifa general, pues como el impuesto sobre la renta. Y acá les aplica lo mismo que les mencionábamos ahorita sobre la retención en la fuente y autorretención, porque se va a calcular de forma proporcional el porcentaje de la tarifa aplicable, pues como que en el impuesto sobre la renta. Importante, ahorita que les mencionamos para el tema de las CESE, no van a acceder al régimen SOMAC, ¿quiénes? Las sociedades que estén calificadas como grandes contribuyentes por la DIAN, que estén dedicadas a la actividad portuaria, las dedicadas a la minería o servicios conexos a la minería, y las dedicadas a la explotación de hidrocarburos o servicios conexos a esta explotación. Ahora, como todo el sentido tributario, estas... bueno, acá les traemos pues como que un listado pues de los municipios en Antioquia muy interesante, por ejemplo, Abejorral, hemos tenido SOMAC en Santa Fe de Antioquia, en Yarumal, en Yolombolo, en San Rafael, muy importante que tengan en cuenta estos, solamente en Antioquia, si no estoy mal, son 55 los municipios y la norma trae un listado de municipios, obviamente esos municipios tienen que cumplir con unas condiciones pues porque se supone que fueron afectados por el conflicto armado, tienen que estar a una distancia considerable de la ciudad, pues como que capital, pero de verdad hay muchas oportunidades para gozar de ese incentivo tributario. Tenemos varios clientes que lo tienen y les ha funcionado pues muy bien. Ahora, ¿cuáles son los requisitos generales para acceder al incentivo tributario? Que las sociedades se constituyan después de la fecha de promulgación de la ley 1819 del 2016. Eso es después del año del 29 de diciembre del 2016.
Además, tienen que adicionar en la denominación social la expresión SOMAC. Deben inscribir y mantener actualizado el root en la sección correspondiente, que son SOMAC. Porque entonces si van a acceder, no es como que, ya, estoy constituida y estoy en uno de los municipios, estoy cumpliendo con los demás requisitos y ya quedó todo ok. No, tenés que tener en la denominación social la expresión SOMAC y en el root lo debes indicar. Además, debe tener objeto social, domicilio principal en la SOMAC y deben desarrollar su actividad económica principal, es decir, aquella que represente más del 50% de los ingresos en la SOMAC, y debe cumplir con los montos mínimos de inversión y generación de empleo. Acá es muy importante que tengan en cuenta lo siguiente: la inversión debe ser en propiedad, planta y equipo, y debe realizarse en las actividades generadoras de renta de la respectiva sociedad. Y muy importante, vas a depender si vos sos micro, mediana, gran empresa, depende de eso cuánta tiene que ser tu inversión y cuánto tienen que ser los empleos que tenés que generar. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta, y esta lista, dependiendo de la actividad económica que uno desarrolle, la trae el decreto. Entonces dice, la actividad ganadera, si es micro, el monto mínimo de inversión es tanto, el monto mínimo de empleos es tanto. Si es grande, el monto mínimo de inversión es esto, el monto mínimo de empleos es esto. Y el empleo, y también debe generar pues como que cierto empleo directo. Obviamente acá no hay un monto mínimo, pero pues tiene que ser mínimo un empleado, y como les digo, va a depender del tipo de sociedad. Y adicionalmente tienen que expedir una certificación anual en la que conste el cumplimiento de todos los requisitos. Entonces acá hay que mencionar la categorización de la sociedad como micro, mediana, pequeña o gran empresa, la existencia real y material de los activos, el registro de los activos pues como desde el punto de vista contable, cumpliendo pues como con todos los marcos técnicos contables, la incorporación de los activos al patrimonio de la sociedad y la información que permite el control de los requisitos pues relacionados como con la inversión, la generación de empleo, el desarrollo de la actividad, es decir, que la actividad principal se desarrolle en la SOMAC y que la ubicación real y material de la sociedad esté en la SOMAC. Y esa certificación se le debe emitir a la DIAN cuando ésta lo requiera. Es decir, no es como que ni antes del 15 de abril ni antes del 30 de marzo, solamente cuando la DIAN vaya a tocar su puerta: señor, ¿usted cómo está? Venga, cúmplame, certifíqueme que efectivamente está cumpliendo con todos los requisitos tributarios. Ahora, ¿en qué caso se pierde el régimen SOMAC? Se pierde el régimen SOMAC cuando la sociedad cambia de domicilio principal a un municipio que no haya sido declarado como SOMAC, para que lo tengan en cuenta. Lo mismo que pasaba en CES. Entonces, yo estaba en Santa Fe, Antioquia, y me pasó y cambié mi domicilio social para Medellín, perdiste el régimen SOMAC. Cuando las sociedades desarrollen su actividad económica en un territorio diferente a la SOMAC, cuando las sociedades incumplan con los requisitos de generación de empleo y de inversión, o cuando desarrollen actos que se puedan catalogar pues como actos de abuso en materia tributaria. Y en caso de que la sociedad no cumpla con los requisitos en un año, que como les digo, no es que tengan que mandar una certificación año a año, sino que cuando la DIAN se dé cuenta, o vos en tu información financiera o jurídica, pues demostrés que efectivamente no cumpliste con los requisitos, se supone que a partir de ese año es que vos vas a gozar de una tarifa, de la tarifa full, pues como el impuesto sobre la renta. Y por último, ahí como para comentarles, hay un beneficio tributario muy relevante relacionado con las BIC, que nos parece muy relevante, pero muy específico. Entonces, en la firma vamos a publicar en los próximos días una publicación, valga la redundancia, relacionado como con el análisis en temas corporativos, laborales y fiscales relacionados con ese sentido tributario, para que estén pendientes, y por si alguno está interesado, podrían dejar pues como que el correíto pues por el chat, o no sé si de pronto la lonja nos puede compartir pues como la base de datos de los asistentes para incluirlos pues en nuestra base de datos y mandarles la información. Igual, rápidamente, el tratamiento tributario especial acá es para las sociedades BIC, es beneficio de interés colectivo por las utilidades que repartan a los trabajadores a través de acciones. Entonces, esto tiene varios beneficios desde los tres ámbitos que les menciono. Desde el punto de vista pues laboral, creo que más que beneficios tiene condiciones, corporativo, y también tiene unos beneficios tributarios tanto para la sociedad como para los trabajadores. Ahora los voy a dejar con Sebastián para que les hable pues como que de los descuentos y de la segunda parte de esta conferencia. Andrés, muchas gracias por la intervención.
Como podrán ver todos los asistentes, la temática es muy larga. Nosotros nos podríamos quedar la mañana entera aquí hablando con ustedes de estos temas de beneficios tributarios, porque la verdad es que todavía hoy en la legislación colombiana tenemos beneficios importantes. Porque voy a hablarles yo entonces como les decíamos al principio, de algunos descuentos particulares que elegimos para la mañana de hoy, pero además de una deducción recientemente reglamentada que quizá algunos de ustedes todavía no hayan tenido la oportunidad de conocerla o de estudiarla a fondo. Y vamos a hablar de algunas oportunidades de eficiencia fiscal que surgieron con la ley 2068 del año pasado. Comencemos entonces, ¿por qué descuentos? Ustedes se preguntarán por qué hablar de descuentos. Hay dos razones fundamentales. Muchas veces por desconocimiento no se aprovechan estos descuentos existentes en la legislación vigente. Y lo segundo es por lo eficiente que resulta planear los impuestos de una compañía a través de impuestos. Lo que voy a decir a continuación es una cosa absolutamente básica y estoy seguro que la gran mayoría de ustedes tiene esa claridad, pero no sobra recordarlo, y es: los descuentos tributarios difieren de las deducciones debido a que las deducciones reducen la base gravable del impuesto, mientras que el descuento tributario reduce directamente el impuesto básico de renta. Esto los hace particularmente atractivos, pues el efecto neto en el impuesto puede llegar a ser bastante relevante. En palabras de cristiano, como decimos vulgarmente, el descuento, como la palabra lo dice, me descuenta el impuesto final que yo tengo que pagar. Entonces resulta particularmente atractivo. Vamos a comenzar entonces con el descuento por el IVA pagado en la importación, formación, construcción o adquisición de activos fijos reales productivos. Este descuento está regulado en el artículo 258-1 del Estatuto Tributario. ¿Y por qué decidimos elegirlo? ¿Por qué lo elegimos, perdón, y decidimos incluirlo en la mañana de hoy? Primero, por lo relevante que puede llegar a ser, y segundo, porque a hoy, si la reforma tributaria pasara, el descuento desaparece. ¿Este descuento en qué consiste? Consiste en que si yo adquiero, importo, construyo, desarrollo un activo fijo real productivo, que ahorita vamos a ver qué es eso, en mi empresa, y yo tengo que pagar unos IVAs por la adquisición, importación o formación de este activo, los IVAs o el IVA que yo pague en ese proceso de adquisición, importación o formación, lo puedo llevar como un descuento en el impuesto sobre la renta del año en el que efectivamente realizó el pago de ese IVA. ¿Cómo funciona entonces? Yo tengo una compañía y voy a importar una maquinaria nueva. La maquinaria me vale 1.000 millones de pesos. En el proceso de importación de la maquinaria, yo tengo que pagar 190 millones de pesos de IVA, bien sea que la compre, en el ejemplo la importe o la compre en el mercado nacional. Pues resulta que esos 190 millones de pesos que yo pagué por una maquinaria de 1.000 millones de pesos, que es que miren que la relación proporcional es el 19%, que es la tarifa general de IVA nuestra en este momento, puedo llevarme esos 190 millones de pesos como un descuento en el impuesto sobre la renta, una vez yo haga la depuración de la base gravable y aplique la tarifa correspondiente. Entonces puede resultar absolutamente atractivo. ¿Y por qué tenemos, digamos, que abrir los ojos y estar muy conscientes de este impuesto en este momento? Por lo que les mencionábamos, con el proyecto de reforma tributaria como está hoy, se deroga de manera expresa el 258-1, y lo que pasa a suceder es que ese IVA, lo que comienza a suceder a partir del próximo año, si la reforma es aprobada, es que ese IVA deja de ser un descuento en renta y se vuelve simplemente un IVA descontable de mi cálculo del IVA que tengo que consignar a la DIAN. Se vuelve un IVA descontable como cualquier otro IVA que yo pague. Pierde esa gran ventaja de ser un impuesto descontable del impuesto sobre la renta.
¿Eso qué me llevaría entonces a mí a pensar? Si dentro de mi compañía yo yo tengo la proyección de hacer alguna inversión en el transcurso de los próximos 2 años, pues quizá vale la pena pensar si no justifica más bien hacerla este año, esa inversión en un activo fijo real productivo, y garantizar que puedo utilizar ese IVA pagado como un descuento, porque es una estructura, digamos, de planeación muy interesante y quizá anticipo simplemente la adquisición del activo fijo real productivo. ¿Qué entendemos entonces que son activos fijos reales productivos? Sobre esto, afortunadamente, hoy en día ya tenemos un decreto reglamentario, que es el decreto 1089 del año 2020. Digo afortunadamente porque cuando la norma del descuento sale y se incorpora a nuestro régimen fiscal vigente, no había de manera expresa un decreto que reglamentara la definición de activo fijo real productivo, con el grave problema que en alguna consulta que se le hizo a la DIAN, a nuestro parecer, de manera muy equivocada, contestó que el beneficio o que el descuento no se podría aplicar hasta que no existiera reglamentación de qué se entendía por activo fijo real productivo. Y decimos que de manera equivocada porque la DIAN cuando responde esa consulta desconocía que la definición de activos fijos reales productivos estaba presente en nuestro ordenamiento de manera legal y a través de doctrina desde hacía muchísimos años. Entonces no había necesidad del decreto. Pero reitero, afortunadamente ya hoy tenemos el decreto y podemos, perdón, estar tranquilos que ya sabemos que es un activo fijo real productivo por la definición del mismo decreto. Son bienes corporales, muebles o inmuebles, que no se vendan dentro del giro normal del negocio del contribuyente. Por lo tanto, nos quedan por fuera, por ejemplo, los inventarios. Lo otro es que esos activos deben ser tangibles. Las compañías tenemos activos tangibles e intangibles, digamos, registrados en nuestra contabilidad, pero para efectos del descuento por el IVA en la adquisición, nos dejan por fuera los activos intangibles, como marcas, algunos derechos, el know-how, etcétera. Ahí hay un problema porque hoy en día con la grabación, con el gravamen de la propiedad intelectual en algunos casos con IVA, pues deberían haber considerado esto, porque perfectamente una marca que yo adquiera, si eventualmente la misma, de acuerdo con los artículos 420 y siguientes del estatuto, está grabada con IVA, ese IVA debería poder ser descuento, pero lo deja de manera expresa por fuera el decreto reglamentario. La tercera condición es que sean parte del patrimonio bruto del contribuyente, es decir, que participen directa y permanentemente en la actividad productora de renta. Esto es normal porque la misma, es lógico, digamos, porque la misma definición de activo fijo real productivo nos hace referencia a que debe hacer parte, digamos, de la actividad productora de renta. Y por último, estos activos deben ser susceptibles de depreciarse o amortizarse fiscalmente. Muy importante, hoy el descuento de este IVA es un descuento tributario en el impuesto de la renta y por lo tanto yo no lo puedo llevar como descontable del IVA en el proceso de depuración del IVA de mi compañía. También un elemento muy importante de este descuento es que el mismo puede llevarse en el impuesto sobre la renta a cargo en el año en que se efectúe el pago del IVA correspondiente o en cualquiera de los periodos gravables siguientes. Si yo por alguna razón no tengo impuesto a cargo, pues no me hace sentido llevar ese descuento, pero lo puedo llevar en los periodos fiscales siguientes. Y hay un tema también importante a tener en cuenta y es que el descuento no solamente está pensado para la máquina de la que hablábamos en mi ejemplo, esa máquina que me valió $1.000 millones de pesos, sino que como esa máquina era importada, yo tuve que traer unos técnicos de afuera y contratar además unos técnicos aquí que la ensamblaran y la pusieran, lo que la norma denomina la puesta a punto. Y en ese sentido, la norma me permite llevar también el IVA que yo pagué en los servicios relacionados con la puesta a punto del activo
como descuento del impuesto sobre la renta. Entonces, esa cifra de los 190 millones de pesos en mi ejemplo se puede incrementar de manera relevante por la vía de esos IVAs pagados en los servicios conexos con la puesta a punto del activo. Es muy usual que las compañías tengan que contratar servicios para implementar y poner a funcionar este tipo de activos. En los activos fijos reales productivos que son formados o construidos por contraposición, digamos, a aquellos que son importados o adquiridos, el descuento se puede llevar en el año gravable en que el activo se active, valga la redundancia, y comience a depreciarse o amortizarse, o en cualquiera de los periodos siguientes. En muchas ocasiones las compañías se demoran varios periodos fiscales, varios años gravables, en formar o construir ese activo fijo real productivo. Y solamente en el momento en que ya está listo para incorporar al activo de la compañía y comenzar a depreciar, es que yo puedo llevarme todos esos IVAs que pagué, digamos, en el proceso de formación o construcción. Es muy importante que los contribuyentes deberán conservar la documentación comprobatoria que demuestre el pago efectivo de esos IVAs. Declaraciones de importación, recibos de pago, certificados, facturas, etcétera, que me permitan demostrarle a la administración ante un eventual requerimiento que efectivamente se trataba, primero, de un IVA cancelado y segundo, que el IVA estaba asociado con la adquisición, importación, formación o construcción de un activo fijo real productivo. Históricamente, este beneficio ha estado presente en la legislación colombiana de diferentes maneras. En algunas épocas como deducción, luego como descuento, luego desaparece para volver a aparecer hace un par de años como descuento. Y eso ha hecho que haya tenido diferentes análisis de exequibilidad por parte de la Corte. Hoy tenemos la tranquilidad de que este es un descuento que fue declarado exequible mediante la sentencia 520 de 2019 y es perfectamente aplicable. ¿Cuándo? Ojalá este año, porque nos arriesgamos que si nos dejamos pasar para el otro año y nos pasa la reforma tributaria, nos lo desaparece. Hay una doctrina relevante, simplemente mencionarla aquí rápidamente, hay un par de oficios del año 2019 de la DIAN en los que nos reitera que no es costo o gasto, ni es descontable del IVA, esto ya lo habíamos mencionado. Una muy importante y es el oficio 1734 del 12 de julio de 2019. Este descuento del IVA pagado en este tipo de activos puede ser concurrente con el de inversiones realizadas en el control, conservación y mejoramiento del medio ambiente, de la cual vamos a hablar ahora rápidamente. La DIAN ha sido enemiga y la legislación misma lo dice que no pueden, por un mismo hecho económico, no pueden aplicarse dos beneficios fiscales diferentes. Sin embargo, para este caso, el análisis de la DIAN dice, este es digamos, del hecho económico detrás de cada uno de los beneficios, del descuento del IVA y el descuento por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, son hechos económicos diferentes. Entonces, si yo, por ejemplo, importo una máquina que tiene como objeto mejorar el tema de medio ambiente en mi proceso productivo, pues yo importo la misma máquina de los 1.000 millones de pesos, que tiene como objeto, como les digo, mejorar temas ambientales en mi proceso productivo. Yo me puedo llevar un descuento que ya veremos más adelante, equivalente al 25% de esa inversión, pero además el IVA que pagué en la importación de la máquina me lo puedo llevar también como descuento. Un beneficio concurrente muy importante porque no es usual en la legislación colombiana o en la aplicabilidad de las normas vigentes que podamos llevar beneficios concurrentes. Digamos, hasta ahí este descuento del IVA en este tipo de activos. Vamos a hablar entonces ahora del descuento por inversiones realizadas en investigación, desarrollo tecnológico e innovación. El artículo es el 256 del Estatuto Tributario y básicamente es un descuento en el impuesto sobre la renta equivalente al 25% del valor invertido en estos proyectos y en el año o en el periodo gravable en el que se realice la inversión.
¿Cuáles son los requisitos? Que haya una calificación por parte del Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia y Tecnología e Innovación que considere que la inversión efectivamente se trata de una inversión en investigación, desarrollo tecnológico e innovación, de acuerdo con los criterios que establece pues este mismo consejo. Y deberá considerar criterios de impacto ambiental. ¿Esto qué significa? Yo no puedo tener un descuento derivado de una inversión que tenga un impacto ambiental negativo. Este descuento del 25% también aplica para donaciones a programas de becas de universidades, donaciones a ICETEX, y uno muy importante que muchas veces en las compañías se nos olvida, y es la remuneración correspondiente a la vinculación de personal con título de doctorado. ¿Esto qué es? Si yo dentro de mi proceso de selección tengo un par de candidatos, un candidato para un cargo cualquiera, y un candidato tiene su carrera, su especialización y tiene maestría. Y el otro candidato tiene su carrera, su especialización, su maestría, pero además tiene doctorado. Y son dos candidatos muy parejos en su experiencia, etc. Y la decisión sea más o menos, digamos, cualquiera de ambos candidatos pudiera funcionar. Pues resulta que si yo me decanto por el candidato que tiene el doctorado, la remuneración correspondiente a ese empleado nuevo de mi compañía me la puedo llevar como un descuento en el impuesto sobre la renta hasta el 25% de lo que yo le remunere a este nuevo empleado con título de doctorado. Muy importante, tendrá que estar el empleado vinculado con desarrollo de actividades de investigación, de desarrollo tecnológico e innovación. Y para el caso, que sucede mucho, de empleados con doctorados obtenidos en el exterior, pues habrá que hacer una validación de acuerdo con la normatividad vigente. ¿Qué nos hemos dado cuenta en la práctica en repetidas ocasiones? Que las compañías tienen 2, 3, 4 doctores en su planta de personal y no tienen ni idea que el solo hecho de tener contratadas estas personas les da una oportunidad de un descuento tributario interesante, sobre todo que generalmente una persona con doctorado es una persona que tiene una remuneración bastante importante. Entonces, el 25% me lo podré llevar como descuento en el impuesto sobre la renta. Atado de manera, digamos, muy estrecha, hay un beneficio consistente en un crédito fiscal, que ya no un descuento. Y es interesante porque es, digamos, la primera vez que aparece de manera, perdón, que aparece de manera concreta en nuestra legislación el tema del crédito fiscal, y consiste en que, y está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas. Fue apenas reglamentado en el decreto 1011 del año pasado, y básicamente consiste en un crédito fiscal por inversiones en proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Los mismos que estábamos viendo del descuento, pero el descuento aplica para cualquier tipo de compañías, mientras que el crédito fiscal aplica únicamente para micro, pequeñas y medianas empresas. Cuando yo realizo la inversión en proyectos de ciencia y tecnología, voy y le solicito al Consejo Nacional de Beneficios Tributarios en Ciencia un certificado de crédito fiscal y le digo, vea, señores, Consejo Nacional de Beneficios, yo tengo esta inversión que realicé, además le pruebo que soy una micro, pequeña o mediana empresa, y a mí me van a entregar un certificado de crédito fiscal que tiene vigencia de 2 años, contados a partir del momento de su expedición, y que servirá para yo efectivamente pagar mi impuesto sobre la renta. Yo con ese crédito fiscal lo que hago es que pago el impuesto sobre la renta que tenga a cargo durante el periodo de vigencia del certificado del crédito fiscal. ¿Qué opciones tengo yo si no tengo impuesto a cargo y por el contrario tengo un saldo a favor y por tanto el saldo del crédito fiscal incrementa ese saldo a favor? Pues lo puedo sumar al saldo a favor de la vigencia fiscal respectiva.
puedo utilizar ese crédito fiscal también en la declaración sobre la renta del periodo siguiente y lo puedo compensar con impuestos de orden nacional. Si ninguna de esas opciones me sirven de ese crédito fiscal para pagar esos impuestos, etcétera, también lo puedo solicitar en la entrega de un título de devolución de impuestos, un TIDIS, para que efectivamente ese crédito fiscal me sea reembolsado. Es, como les digo, una cosa muy novedosa, no solamente por lo recién reglamentado, porque el decreto es de noviembre del año pasado, sino también porque es la primera vez que tenemos de forma práctica, aunque ha habido algunas menciones en la normativa colombiana, es la primera vez que tenemos de forma práctica y concreta la aplicación del concepto de crédito fiscal en la legislación y puede de nuevo hacer parte de mi planeación fiscal. Rápidamente tenemos el descuento para inversiones realizadas en control, conservación y mejoramiento del medio ambiente. El artículo es el 255 del Estatuto Tributario. Dale, Andrés, en la presentación, por favor. Bueno, no, ahorita pasamos a las de la 2068. Básicamente consiste en un descuento equivalente al 25% de las inversiones que yo haga en mejoramiento, control y conservación del medio ambiente. Muy importante, no son aquellas inversiones que yo haga por instrucción de la entidad ambiental, de la autoridad ambiental correspondiente. Vamos a analizarlo con un ejemplo. Yo tengo una actividad industrial en la cual yo tengo emisiones atmosféricas, que es un típico caso de control ambiental. Para yo poder operar con emisiones tengo que tener una licencia ambiental y usualmente la autoridad ambiental correspondiente me vigila. Si yo en una visita recibo una solicitud expresa de la autoridad ambiental que me dice usted está emitiendo más partículas de carbono por millón de las que puede emitir, necesita unos filtros para sus calderas o para sus chimeneas, tiene que comprar esos filtros y los filtros me valen $100.000, no significa que esos $100.000 puedan ser considerados una inversión en el mejoramiento del medio ambiente, porque los hice en el marco de una orden o de una instrucción expresa de la autoridad ambiental o en el marco del proceso de obtención de mi licencia ambiental. ¿Cuándo sí funciona? Cuando yo, cumpliendo con las normas ambientales, motu propio de la compañía, quiero ser más amigable con el medio ambiente y mejorar mi proceso industrial, por ejemplo, y por esa vía hago una inversión en el mejoramiento del medio ambiente. Resulta que yo estaba cumpliendo con los límites de emisión, pero tengo un compromiso de ser más amigable con el medio ambiente por temas, por ejemplo, de ventas al exterior. Compré entonces una maquinaria que me permite emitir menos y hacer mi proceso productivo más verde. Esa inversión sí, porque yo no la estoy haciendo por orden de la autoridad y yo ya tengo mi licencia ambiental respectiva. La ley 2068 de la que vamos a hablar ahorita también nos trajo un beneficio muy interesante y es que se podrán considerar inversiones realizadas dirigidas al mejoramiento del medio ambiente, aquellas que tengan como objeto la adquisición de predios destinados a la ejecución de actividades de conservación y restauración de recursos naturales. Piénsese, por ejemplo, yo adquiero un inmueble rural donde yo realizo un ecoparque o donde yo tengo, por ejemplo, actividades de reforestación o senderos turísticos, etcétera. Pues el 25% de esa inversión correspondiente a la adquisición del inmueble puede ser llevada como un descuento y teniendo en cuenta que generalmente en los proyectos el peso de la adquisición de los inmuebles o de los terrenos tienen un peso relativo tan relevante, puede haber una oportunidad muy interesante. Hay un trámite que no vamos a entrar en el detalle específico, los requisitos que se requieren, las autoridades básicamente es la ANLA o las corporaciones autónomas regionales que otorgan la certificación para obtener el beneficio. Rápidamente, vamos a hablar de una deducción que, como les decíamos al principio, está recién, como se dice vulgarmente, recién salida del horno. Es una deducción, la deducción del primer empleo. ¿Y por qué decimos recién salida del horno? Porque
fue reglamentada por el decreto 392 del 13 de abril de 2021, es decir, un decreto de la semana pasada, finalizando la antepasada. Y nos parece muy interesante porque consiste en que los contribuyentes, personas naturales o jurídicas, muy importante, no es solo para las empresas, las personas naturales también se lo podrán llevar, que tengan la obligación de presentar declaración en la renta, pueden deducir, ojo, es una deducción especial, no es un descuento como los que veníamos analizando. Podrán deducir el 120% de los pagos que se realicen por concepto de salario a empleados menores de 28 años, siempre y cuando sea el primer empleo de la persona. Entonces, si yo contrato a una persona menor de 28 años, que es su primer empleo, pues normalmente yo me podría deducir en el proceso de depuración del impuesto sobre la renta, de la base del impuesto sobre la renta, lo que yo le pague. Pero si yo, por tratarse de una persona menor de 28 años, cuyo empleo es el primero, no me voy a llevar los 2 millones de pesos que le pago como salario como deducción, sino que me voy a poder llevar 2.400.000 pesos en el ejemplo, como una deducción, disminuyendo de manera relevante la base del impuesto sobre la renta. De nuevo, muchas veces las compañías contratan personal joven, muchas veces el primer empleo, con estos índices de desempleo que vamos a terminar después de esta crisis, pues imagínense la oportunidad de eficiencia que hay aquí también. Es inevitable pensar en que si el ejemplo que poníamos del doctor ahora, del que tenga doctorado, si yo tengo 2 candidatos exactamente iguales y considero que ambos cumplen las mismas condiciones de empleabilidad, pues perfectamente yo puedo decantarme por aquel que es menor de 28 años y es su primer empleo, porque me va a significar un beneficio muy importante. Por eso hay que estar en comunicación con las áreas de recursos humanos de las compañías, porque ahí vamos a poder encontrar oportunidades de planeación fiscal muy interesantes. No me voy a detener en el detalle. Con el mayor de los gustos, si alguien tiene alguna inquietud, podemos abrir un espacio ya uno a uno y nos sentamos y resolvemos inquietudes sobre estos temas que hemos discutido. Obviamente en algunos no podemos profundizar como quisiéramos debido pues al tema de tiempo tan restringido que tenemos. Importante, sobre todo teniendo en cuenta quienes nos acompañan hoy, tenemos todavía el descuento por reforestación. No sabemos cuánto dure, pero aquellos contribuyentes que establezcan nuevos cultivos de árboles en áreas de reforestación pueden descontar hasta un 20% de la inversión certificada en el impuesto sobre la renta. Esto resulta muy interesante, por ejemplo, para compañías constructoras o compañías que tienen proyectos de parcelaciones o proyectos inmobiliarios en áreas rurales donde yo, por ejemplo, puedo reforestar parte del lote que yo estoy buscando explotar, y si cumplo con las condiciones establecidas en la norma, siempre y cuando se trate además de áreas de reforestación, que sabemos que muchas veces, por ejemplo, en las parcelaciones en el oriente sucede que hay unas obligaciones de reforestar áreas o de conservar áreas, pues todas esas inversiones que yo realice en esa reforestación, inmediatamente me la puedo llevar como un descuento en el impuesto sobre la renta. Y muchas veces los clientes nuestros del sector constructor o del sector inmobiliario hacen esas inversiones y no saben que están perdiendo un descuento tributario importante. En cuanto a los beneficios de la ley 2068, rápidamente, la ley 2068 trajo una modificación del parágrafo 5º del artículo 240 del Estatuto Tributario que básicamente se refiere a la tarifa especial de impuesto sobre la renta para compañías para servicios hoteleros, lo que hemos conocido históricamente siempre nosotros como las rentas hoteleras. Sobre esto sí que hay inquietudes en el gremio y sobre esto sí que hemos dado discusiones. Hay temas importantes
con la expedición de la 2068. Por ejemplo, la ampliación del plazo de explotación y de aplicación del beneficio. Normalmente el beneficio para la construcción de nuevos hoteles, así como el beneficio para las rentas de hoteles que se remodelaban, se contaban a partir de la vigencia de la 1943 de 2018 o a partir de enero de 2019 realmente. Con la 2068 lo que hace es que nos corre 2 años, digamos, la vigencia de estos beneficios para nuevos hoteles y para hoteles remodelados y parques de ecoturismo y agroturismo, nuevos muelles náuticos, digamos, los beneficios que ya conocimos. Pero de manera muy interesante incluye dentro del beneficio de la renta del 9%, aquellos inmuebles o aquellos proyectos que se destinen a servicios de cuidados, alimentación, enfermería, alojamiento, fisioterapia, recuperación, prestados en asistencia para el adulto mayor. Entonces, creemos que hay una oportunidad interesante, así como los inmuebles que sean utilizados o que se enajenen para realizar proyectos cuya objetivo sea vivienda para personas de la tercera edad. Este beneficio no estaba en la norma antes y la 2068 lo trajo y ahí hay una oportunidad muy interesante. Hemos dado en los últimos meses una discusión muy interesante con la DIAN desde Correa Merino Agudelo acerca del beneficio de la tarifa de renta al 9% para vivienda turística. Nosotros somos unos convencidos en la firma que la tarifa del 9% que aplica para los servicios hoteleros, para los servicios prestados en nuevos hoteles que se remodelen, pues debería aplicar de manera simétrica y exactamente igual a los servicios que se presten en vivienda turística, en apartamentos turísticos, en apartahoteles, etc. Sin embargo, para estar seguros y poderles dar una certeza absoluta a nuestros clientes, nos dimos a la tarea desde el año pasado de preguntarle a la Administración de Impuestos cuál era su posición. No me voy a extender aquí en la historia para no aburrirlos, pero después de tres derechos de petición a la DIAN nunca nos respondió. Pero por allá nos envió un derecho de petición, nos dijo estudie esto y revise a ver si eso le sirve. Y desafortunadamente hoy tenemos una aproximación que consideramos que no es muy favorable al tema de vivienda turística y apartamentos turísticos y este tipo de rentas para hoteleras. Porque la DIAN, cuando le preguntaron el año pasado si el beneficio del decreto 411 del año pasado, que consistía en prorrogar las fechas de pago de renta e IVA durante un par de bimestres para el sector hotelero, como estaban tan aporreados, le dijeron al gobierno, venga, aplácenos el pago de los impuestos porque es que estamos muy aporreados. Y el gobierno dijo, sí, señores hoteleros, yo entiendo que ustedes están mal, no me pague todavía renta y no me pague un par de bimestres, se les aplazaba pues el calendario tributario. Entonces alguien con muy buen tino dijo, yo no tengo un hotel, pero estoy exactamente en la misma situación del hotel, porque es que yo soy una vivienda turística que recibe turistas y que así como el hotel está en una situación dramática por la pandemia, pues yo con mi vivienda turística estoy en la misma situación dramática. Y de manera muy desafortunada y a nuestro parecer equivocada de parte de la administración, responde, no, el decreto solo le aplica a hoteles y rentas hoteleras derivadas de servicios hoteleros. Eso nos da una luz de cómo podría interpretar la DIAN la norma acerca de la tarifa del 9% que está estipulada históricamente para hoteles y rentas hoteleras. Claro, esta es una norma que tiene, yo no sé, más de 20 años, yo creería ya en nuestro ordenamiento jurídico, cuando eso no era normal, ni la vivienda turística, ni los apartamentos turísticos, ni los apartahoteles, ni existía Airbnb, ni existían las plataformas, etcétera. Entonces, claro, nos da hoy en día el temor que nosotros albergamos es que si ya la DIAN
para un beneficio que era el de este decreto del año pasado por la pandemia, dijo no, a lo mejor puede hacer la misma interpretación equivocada. Y decimos que es equivocada porque la razón de ser de los beneficios tributarios, mejor dicho, los beneficios tributarios existen en un país porque el gobierno quiere promover un sector. A mí que me explique la DIAN en qué es que se diferencia tanto el sector de los hoteles del sector de la parahotelería. Que no nos oiga Cotelco, porque evidentemente Cotelco considera que son cosas completamente distintas, pero al final del día el objetivo de los últimos gobiernos ha sido promocionar ese sector, el sector turístico, atraer turistas. Y para un turista que está buscando en este momento en booking.com donde alojarse en la ciudad de Medellín, le es prácticamente indiferente quedarse en un hotel o quedarse en un apartahotel o en una vivienda turística, teniendo los unos y los otros en algunos casos ventajas y desventajas. Y por esa misma análisis aquí rápido es que creemos nosotros que el beneficio debería aplicar. Esa es la realidad que tenemos hoy, lo queríamos compartir con ustedes porque esto nos ha costado, digamos, una discusión profunda con la administración de impuestos en los últimos 10 o 11 meses. Seguiremos dando la discusión porque nosotros queremos obtener la confirmación de que el entendimiento es el correcto y que el beneficio de la tarifa de renta del 9% no es solo para hoteles, sino también para vivienda turística. Esperamos que en un futuro les tengamos buenas noticias al respecto. Yo tenía un par de temas adicionales, pero no me quiero extender para que demos 10 minuticos. María Alejandra, si quieres, algunas preguntas que pueda tener el público y agradecerles de nuevo, por supuesto, a la Lonja y a todo su equipo por habernos abierto este espacio tan amplio. Agradecerles a todos los asistentes que se quedaron durante las 2 horas. Sabemos que no es fácil en día laboral atender este tipo de eventos, pero esperamos que sea de utilidad lo que hemos conversado y saben que en Correa Merino Agudelo estamos disponibles 24/7 para atender cualquier consulta que requiera. Muchas gracias a ti Sebastián. Andrés, también muchas gracias. Y pues claramente a Correa Merino Agudelo, que siempre nos acompaña con estos temas de tanta importancia para el sector. Y claro, a las casi 100 personas que tuvimos conectadas en la charla, este tema definitivamente es de mucho interés, especialmente en este momento tan coyuntural en el que estamos pues viendo la propuesta de una nueva reforma tributaria, y pues también por eso vemos que varias de las preguntas que nos han hecho son precisamente sobre ese tema de reforma tributaria. Por aquí la primera que nos hacen es que si es cierto, Sebastián, que con la reforma tributaria se eliminarían las exenciones para cuentas AFC y aportes voluntarios a fondo de pensiones. Sí, como está el proyecto hoy, sí. Ha sido, los proyectos de reforma tributaria siempre tienen una discusión paralela, la discusión mediática y política, que es el IVA, y entonces el IVA en los huevos, y entonces sale el ministro a decir que los huevos valen 1.200. Pero paralelamente hay una discusión, digamos, a un nivel teórico que generalmente se da en unos espacios que no son pues las emisoras, muy interesante. Y hace poco tuvimos, comenzando la semana, tuvimos la oportunidad de hablar con un ex ministro de Hacienda sobre ese tema en particular. Y el asunto es absolutamente grave por lo siguiente: Colombia no es un país que tenga una cultura de ahorro muy acentuada. ¿Por qué ahorramos nosotros? Porque nos llevamos los beneficios tributarios. Esto sería un golpe muy berraco para los fondos de pensiones, esto sería un golpe muy berraco inclusive para el sector construcción, porque muchas veces derivado de los beneficios que yo obtengo por la vía de las cuentas AFC o de los aportes a pensiones voluntarias, que además, valga la cuña decir, nos los han limitado mucho en los últimos años, pero todavía existen, es que el sector constructor e inmobiliario se ha desarrollado y se ha obtenido un impulso, porque si yo tengo un beneficio de unos aportes en un fondo de pensiones voluntarias hechos por mí, hechos por mi empleador, por cualquier modalidad, yo sé que yo tengo que esperar 10 años para disponer de eso, salvo que yo los utilice para compra de vivienda. Y eso ha sido un motor indudable y muy importante del sector inmobiliario. Eso creo yo que es uno de los grandes errores del proyecto de la reforma. Yo espero. Ya hay una presión importante y ya hay una manifestación importante de diferentes gremios. Yo espero que eso sea retirado en los próximos debates de la reforma, porque va derecho contra el ahorro de los colombianos, que es prácticamente inexistente. Reitero,
El colombiano ahorra porque tiene un beneficio tributario, si no, no ahorraríamos tanto. Así es, así es. Estamos esperando lo mismo también. El gremio pues se ha pronunciado en los respectivos escenarios porque definitivamente es muy negativo para el sector, como lo dice Sebastián. Por aquí tenemos algunas otras preguntas relacionadas con la economía naranja. Nos preguntan que sí, ¿cuáles son los requisitos que debería cumplir una empresa del sector inmobiliario para acceder a esos beneficios de economía naranja? Bueno, realmente los requisitos son los mismos. Hay que cumplir con todos los requisitos que tendría que cumplir una sociedad que desarrolle, pues, como que cualquiera de las actividades creativas y tecnológicas. Por ahí vi que había otra pregunta también relacionada con inmobiliaria que realizaba como que toda su gestión por medio de una app. Acá es muy importante que tengan en cuenta, es lo que les mencionábamos al principio. Hemos calificado a inmobiliarias en el incentivo tributario de economía naranja, pero porque encontramos una actividad económica que efectivamente esté relacionada con las actividades creativas o tecnológicas enumeradas en la ley 2010 o en el decreto 286, pero no solo por el hecho de ser inmobiliaria es que puede acceder al incentivo. Por ejemplo, teníamos un cliente que desarrollaba actividades inmobiliarias por medio de una aplicación. Nos tocó estructurar la sociedad de forma tal que el objeto social principal o la actividad fuera el desarrollo de un software para poder prestar ese tipo de servicios como de interconexión como con las diferentes personas. Entonces, no es que la inmobiliaria por el hecho de ser inmobiliaria ya va a acceder, sino que hay que ver si esa actividad efectivamente puede enmarcarse dentro de la economía naranja, pero los requisitos son exactamente los mismos. Tienen que cumplir con los requisitos de constitución, de generación de empleos, de inversión, de presentación del proyecto y todo eso. Así es, muchísimas gracias, Andrés. Y la siguiente pregunta que nos hacen, permítanme, yo voy por aquí ya descartando las que contestamos. Neila Rodríguez quisiera saber sobre la normatividad que ustedes mencionaron acerca de la contratación de empleados de menores de 28 años. Neila, la deducción especial está contenida en el artículo 108-5 del Estatuto Tributario. Y el decreto que lo reglamentó, que es el decreto de la semana pasada, es el decreto 392 del 13 de abril de 2021. Reitero, artículo 108-5 del Estatuto, reglamentado por el decreto 392 del 13 de abril de 2021. Perfecto. Tenemos por aquí una última pregunta. Nos preguntan si la compra de vehículos eléctricos para las actividades comerciales de los asesores de una empresa puede tomarse en cuenta para el descuento de inversión ecológica. Esa es una pregunta difícil de responder. Nosotros tuvimos un caso muy similar en la firma. Yo voy a dar una respuesta aquí, pero me quisiera hablar con el espectador anónimo ya en privado que nos contacte. Creo que hay una discusión interesante y eventualmente podemos encontrarle la aplicabilidad para una flota de vehículos. Yo les voy a contar qué fue lo que nos pasó en su momento en la firma. En la firma tuvimos una consulta, no eran vehículos, pero era un tema amigable con el medio ambiente. Entonces nos decían, pero es que esta inversión es amigable con el medio ambiente, pero entonces ahí hay una ligera diferencia entre lo que es amigable con el medio ambiente, como puede ser un vehículo eléctrico, versus lo que es destinado al mejoramiento del medio ambiente. Yo quizá con un vehículo eléctrico no mejoro el medio ambiente, lo que pasa es que no lo empeoro, ¿cierto? Entonces, por la sola compra, y le voy a adelantar la respuesta al espectador anónimo, pero de verdad quisiera que conversáramos. Yo creo que con la sola compra del vehículo no, pero si yo puedo argumentar que lo que yo estoy haciendo es un reemplazo de la flota existente, creo que ahí está una oportunidad. Porque ahí sí estoy mejorando, porque yo hoy tengo unas emisiones con mis 20 camiones. Pues voy a reemplazar esos camiones. Entonces, como yo saco esos camiones de la circulación de mi compañía, yo creo que ahí sí. Igual el proyecto puede ser elevado ante la Corporación Autónoma Regional o la entidad ambiental que le corresponda, pues, según la jurisdicción de la empresa, y lo defenderíamos, pues. Pero creo que eventualmente, si uno puede demostrar que hay una sustitución de una flota de vehículos
previa, creo que sí podríamos analizar el beneficio, el descuento. Creo que eso resultaría muy interesante, por ejemplo, pues para constructores que tienen pues muchos vehículos de transporte de materiales y también para inmobiliarias que tienen como también muchos vehículos para los asesores que se movilizan, pues eso podría equivaler a un reemplazo de lo que hoy utilizan, que pues seguramente son bastante contaminantes, motos, vehículos, carros. Ese podría pues ser un proyecto interesante. Bueno, por aquí creo que ya no tenemos más preguntas, así que a los asistentes muchas gracias. La información muy clara, muy pertinente, muy actual, como siempre, de Correa Merino Agudelo. Muchísimas gracias y pues los esperamos a todos en una próxima oportunidad. Recuerden que esta es nuestra jornada del arrendador. Tenemos una mensual, todos con temas de interés para el sector inmobiliario. Entonces, todos bienvenidos a una próxima oportunidad y Correa Merino Agudelo, que los vamos a seguir teniendo claramente como invitados. Muchas gracias. María Alejandra, a ti muchas gracias y un feliz día para todos.